Buenas tardes, mi nombre es María Victoria y hoy les vengo a presentar la literatura latinoamericana y la literatura modernista. El modernismo. El modernismo es un movimiento fundamental literario que surgió en el Centro y Suramérica. Nació a finales del siglo XIX en pleno auge de la Segunda Revolución Industrial, justo en el momento coyuntural posindependentista en el que múltiples naciones de Latinoamérica forjaban su propia identidad nacional y cultural. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que, pues así como lo dije, surgió a finales del siglo XIX en Centro y América del Sur en plena Segunda Revolución Industrial, donde todos los países de Latinoamérica estaban intentando como independizarse y hacer su propia identidad nacional y cultural. Géneros predominantes del modernismo. La poesía. La poesía fue el género más empleado por los modernistas, así como lo que dije anteriormente, que utilizaban muchos poemas y se inspiraban en las artes y en las músicas, bueno, así. El ensayo. Con este género decidieron hacer una literatura más seria y sólida. Luego la novela. El tipo de novela que más se destacó en el modernismo fue la novela de sobremesa. ¿Ok? Características. Reacción en contra de la tradición literaria. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que lo que es el modernismo hizo un giro totalmente. Porque lo que hizo el modernismo es ir en contra de todas las tradiciones que estaban en ese momento de la literatura latinoamericana. Entonces lo que hizo el modernismo fue eso, fue como que un cambio totalmente de lo que había en ese tiempo en la literatura. Entonces manifestó un pronunciamiento creativo y experimental que marcó un distanciamiento sustancial ante las formas y los temas de la literatura existentes en ese entonces en Latinoamérica, así como lo expliqué anteriormente. El segundo, renovación del lenguaje poético. Entonces, lo que quiere decir esta característica es que lo que hicieron en el modernismo fue así como cambiaron todo, que el modernismo iba en contra, así también lo hicieron con el lenguaje. Hicieron una renovación del lenguaje poético a través de novedosas metáforas, metonimías, epigramas y giros inesperados, así como lo mencioné anteriormente. Predominio del estilo y la forma. Entonces, aquí en el modernismo los papeles de gramática y sintaxis juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque está por encima de la idea y del significado. Entonces, temas de inspiración del modernismo. La fantasía, mitología clásica, el exotismo de las culturas orientales y la mitología nórdica. Así como les dije anteriormente y vengo diciendo, así hicieron un cambio totalmente y se inspiraban también en la mitología clásica y hacían sus temas de inspiración eran la fantasía, así. La intimidad, inspiración romántica, bajo la sensualidad y elegancia de los versos. Este tipo de la intimidad lo utilizaban mucho en las poesías en ese tiempo. Luego el léxico culto, vocabularios nuevos, exóticos, brillantes, alejados del lenguaje común, porque era totalmente diferente. El estilo corolista, que eran decorativos, sinestesias, metáforas, etc. Y el lenguaje musical, que tenían reiteraciones expresivas de innovaciones métricas, ritmos de los versos latinos. Así como lo dije que los autores se inspiraban en las artes y en la música, bueno, aquí está claramente dicho que sí se inspiran en la música y utilizan los ritmos latinos en los versos que utilizaban. Ok, muchísimas gracias. Mi nombre es María Victoria Álvarez y esta fue la literatura modernista. Uno de los grandes escritores de la época modernista es Rubén Darío. Les voy a leer un fragmento del poema llamado Roosevelt. Es con voz de la Biblia o versos de Walt Whitman. ¿Qué habría de llegar a ti, cazador, primitivo y moderno, sencillo y complicado, con algo de Washington,
y 4 de Nemrod. Eres de los Estados Unidos, eres el futuro invasor de América, ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte, ejemplar de tu raza. Eres culto, eres hábil, te opones a Tolstoy y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, que en donde pones la bala, el porvenir pones. No. Este es uno de los fragmentos del poema Roosevelt. Como aquí nos podemos dar cuenta, acá hay como una indirecta muy grande que él está haciendo de los Estados Unidos a Latinoamérica, que ellos quieren ir a invadirnos y pues etcétera. La literatura contemporánea latinoamericana. La literatura contemporánea latinoamericana se originó a finales del siglo XX, después del fenómeno del boom. Se diferencia de este porque en lugar de emplear técnicas narrativas de excesiva elaboración y fragmentación espacio-temporal, utiliza formas narrativas sencillas con escenarios, personajes y hechos tomados de la realidad. Características de la literatura contemporánea latinoamericana. La novela policíaca y la novela histórica son las más representativas de esta literatura. Diálogo constante entre el pasado y el presente. ¿Qué quiere decir esto? Que el diálogo que se utilizaba en ese momento eran diálogos que se utilizaban en el pasado, así como se utilizaban en el presente, o sea, eran diálogos antiguos, así como nuevos. Rasgos psicológicos acentuados en los personajes. Narraciones sencillas que no jugaban con la temporalidad ni el espacio, sino con la conciencia social del pueblo o pues del público. Apoyo documental con el fin de que la novela adquiera mayor veracidad al narrar un hecho histórico o un trama investigativo. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que así como pues dice hoy en día que los documentales narraban como hechos históricos o utilizan el método así investigativo, bueno, así también era la literatura contemporánea latinoamericana. Temas de inspiración de la literatura latinoamericana: conflictos sociales, políticos y económicos, política y represión social. La política y la forma de gobierno de la época marcaron muchos de los argumentos literarios. El amor y la violencia. Las novelas de la literatura latinoamericana tienen una característica común, y es que hablan del amor, de la violencia y de la política. Fantasía. Para recrear, los autores tomaban palabras utilizadas en el argot, o sea, en el círculo popular, creando juegos de palabras, metáforas, etc. Géneros predominantes: el romanticismo, el costumbrismo, el realismo y el modernismo, que fue el que yo expliqué anteriormente.